Bueno, buenas tardes. Aquí estamos iniciando la sesión virtual de la clase número 4 de séptimo año. Vamos a iniciar con el tema de Mesopotamia y Egipto, pero como a nivel estructural social. No nos vamos a meter tanto como en lo que sería a nivel cultural, sino más su estructura social. Entonces aquí, chicos, yo les traigo una pregunta que me parece de suma importancia y es, ¿cómo creen que era una sociedad en la cual no había el dinero? Esta es una pregunta bastante, pues, curiosa si la vemos desde ciertos puntos, donde podemos analizar, ciertas situaciones. Entonces, ¿cómo creen que era esa situación donde no existía la moneda, no existía una forma de cambio? La forma más común en ese sentido era entonces realizar por medio del trueque o en el intercambio. No sé, por ejemplo, imaginemos que yo tengo este desodorante acá y bueno, yo digo, este desodorante vale tanto, digamos que vale 2000 colones en moneda. Pero si yo quisiese en la antigüedad, ¿cómo lo pudiese cambiar? O sea, ¿cómo yo le doy un valor? Y eso es lo que llamamos como un mutuo acuerdo, que lo vamos a ver un poco más a detalle y vamos a ver los cambios que hicieron estas dos sociedades a ese tipo de mutuo acuerdo que son muy interesantes. Pero imagínate que yo te digo, bueno, te cambio mi desodorante por las galletas, por unas galletas. Entonces vos me decís, bueno, está bien. Y entonces nosotros tuvimos ese acuerdo de que mi desodorante vale unas galletas y que sus galletas valen mi desodorante. Entonces ahí es donde se vuelve muy interesante porque este mutuo acuerdo tenía que tener algún sentido. Porque si yo llego a cambiarte un conejo, por ejemplo, yo te digo, bueno, toma un conejo por, no sé, dos pescados, y yo después cambio esos dos pescados por dos conejos, porque lo hablé con otra persona, entonces ese mutuo acuerdo como que tal vez hasta se podría pues malentender. Y las sociedades como Mesopotamia y como Egipto llegaron a soluciones para que estos mutuos acuerdos tuvieran un poco más de sentido. Y es muy curioso verlos, cómo ellos llegan a este tipo de soluciones. ¿Ok? Ahora vamos a empezar con la presentación, donde vamos a hacer un poco más de análisis sobre este tema del trueque que si bien parece ser simple, a la larga se hace un poco complejo y es muy interesante ver cómo estas sociedades hacían las cosas totalmente distintas, porque si bien lo imaginamos, imaginamos esta situación donde no existía el dinero, cómo pudo haber sido, llega un punto donde llegamos a ver que, bueno, entre pueblo, en un pueblito pequeño era fácil, pero una ciudad gigantesca como lo que era Luxor, como lo que era Alejandría, como lo que era Babilonia, era algo impresionante. O sea, ¿cómo se podía hacer eso para que no hayan malentendidos y cómo los comerciantes, eso es una parte de suma importancia, este, hacían sus transacciones entre el gobierno o entre el rey o entre otros comerciantes y es donde vamos pues a ahondar a profundidad. Entonces vamos a iniciar por acá con la presentación. Vamos a incluir el sonido porque después vamos a ver un pequeño videíto y aquí por acá se ve mi pantalla y vamos a ver la presentación que les tengo preparado. Bueno, como bien dice, es sobre Mesopotamia y Egipto. Como bien estuvimos hablando, el trueque es eso, es un intercambio de un bien por otro
usualmente este se generaba por un acuerdo mutuo, ¿verdad? Lo que hablábamos. Yo te digo, bueno, cámbiame 2 lápices por una manzana. Y usted me dice, no, su manzana vale un lápiz. Y yo le digo, no, no, vale mínimo 2 lápices. Y entonces ahí hacemos un acuerdo, entonces llegamos y decimos al final que sí, que vale un lápiz. Entonces yo le doy mi manzana por un lápiz. Ese es como la base del trueque, ¿verdad? Cómo empezaron las sociedades a llevar la economía, porque esto, aunque si bien no había moneda como tal, se podía llamar y perfectamente se podía llamar economía. Y vamos a ver a nivel de grandes rasgos, porque habían otras cosas que generaban la economía egipcia, pero esto lo vamos a ver más un poco en el legado cultural, que sería más adelante. Aquí nos vamos a enfocar en la parte económica, agrícola, que era de su principal. Y es muy interesante porque Egipto tenía un estilo de economía muy basado en el uso de tierras. Entonces, el rico o la persona que tenía más dinero, además de su estrato social, que lo vamos a ver un poco más adelante, era la cantidad de tierras que tenía. Entonces, si era una persona de bajo estrato, ni siquiera la tierra era de él, sino que tal vez era del rey o de algún terrateniente que le prestaba la tierra y él tenía que pagar un tributo por usar esa tierra. En Mesopotamia también se dio ese tipo, pues, de economía de préstamo, por decirlo así, pero también se daba, ¿verdad? Que habían trabajadores, como vamos a ver en los estratos sociales un poquito más adelante. Entonces, volviendo a lo que es el uso de tierras, o sea, los agricultores, es muy curioso ver que aquí tenemos el trigo, la avena, la cebada y el sorgo. El sorgo es como este que se ve a la derecha, esta imagen que se ve a la derecha es sorgo. Eso es un tipo como de, por decirlo así, es muy parecido al trigo y podía utilizarse para hacer estilo panes o estilo, creo que también la cebada se utilizaba generar alcohol, eh, cerveza y otros tipos de bebidas alcohólicas, y el sorgo, el trigo, sobre todo el trigo y la avena, se utilizaban para comida, para generar ya sea pancitos o cosas por el estilo. Entonces es muy curioso ver porque estos agrícolas, ¿verdad? Estos que tenían las tierras, muchos estaban dentro de las tierras de algún rey, ya sea en una de estas ciudades que les mencionaba, Luxor, Alejandría, habían muchísimas ciudades en Egipto, de hecho las vamos a ver un poquito más, sobre todo con sus grandes monumentos, porque me encontré un mapa muy bonito. Pero lo curioso, lo que me parece curioso, de hecho, déjenme encender la cámara por acá, lo que me parece sumamente curioso de este tema es que esto no se quedaba aquí, ¿verdad? No era como que yo tenía mi kilito de cebada y llegaba y te decía, y le decía al vecino, dame un kilito de sorgo y así sucesivamente, sino que esto llegó a puntos más extremos, ¿verdad? Donde digamos, por ejemplo, ocupaba que alguien me hiciera la casa o el rey ocupaba que le hicieran algún monumento, algo por el estilo. Y si bien se creía antes en el pasado que eso se hizo más que todo con esclavos, hoy por hoy sabemos que muchos fueron voluntarios porque se hacía con medio de paga. ¿Y cómo se pagaba si no había una moneda? Bueno, el rey llegaba y le daba un respectivo salario en cuanto a trigo y cebada. Entonces le decía, bueno, usted trabajó hoy, le doy tanto de cebada y tanto de trigo para que usted pueda generar su bebida y para que usted pueda generar su comida. ¿Cómo se podía decir que era un buen o un mal salario? Bueno, eso dependía mucho de cuánto te dieran, porque si te daban suficiente para hacer tu comida y te sobraba para ya sea intercambiarlo con otras cosas más, pues era un buen salario. Obviamente eso dependía mucho del trabajo o si era un artesano o si era otro tipo de situación. Entonces, vamos a avanzar por acá, porque a mí me parece muy curioso que en Egipto
¿se acuerdan que les dije que ellos llegaron como una conclusión para mejorar esto del trueque y que no hayan tantos, pues, disturbios en el hecho de que, confusiones, o sea, que hacer un acuerdo común de verdad? Bueno, el Deben, que es como esta piedrita que se ve aquí, era como por decirlo así, como ellos calificaban las cosas. O sea, ellos le decían a su conejo vale 4 Deben, ¿verdad? Y el precio de las cosas obviamente va a variar mucho entre los años. Entonces vamos a hacer como un elemento ficticio, eh, donde vamos a analizar esto, ¿verdad? Que, por ejemplo, imagínense que una vaca vale 60 Deben y entonces ustedes quieren comprar esa vaca. ¿Cómo lo harían? Ustedes no van a llegar con los Deben como si fuesen plata, porque así no era como valían, sino que era alguien que llegaba y le decía, bueno, esa vaca porque está muy sana, porque da leche, o porque se ve que es muy grande, o porque es de raza, pues vale 60 Deben. ¿Me explico? Ahora, usted tenía cosas, entonces usted tenía una vasija, tenía unos kilos de cebada, tenía unas cuantas bebidas alcohólicas fermentadas, como los vinos y como cervezas, y como otros tipos de alcohol, los tenía guardado y entonces usted agarraba varias de esas cosas y llegaba a que se lo valoraban y le decían, bueno, los 10 litros de cerveza, alcohol y vino que tiene ahí, le salen a usted, le salen en 15 Deben, eso es equivalente a 15 Deben. Después la vasija, porque es una vasija de un buen artesano, 20 Deben y tal, y así usted va pues llegando al precio de la vaca. Igual es un intercambio, pero se utilizaban estas piedritas como por decirlo así, no como una moneda, sino para darle un valor a las cosas, para decir que tanto vale tanto y así poder hacer un acuerdo mutuo, lo cual es sumamente curioso porque es casi el inicio de la numística, ¿verdad? O del uso de la moneda. El uso de la moneda, un dato curioso, sería que se da hasta inicios del siglo VII, más o menos. Del siglo VII antes de Cristo, antes de la era común. Es bastante curioso que hasta esa época vemos como el uso de una moneda de intercambio. Como vemos, los egipcios tenían como esta forma de llegar a un acuerdo común. Ahora, les decía que Egipto tenía una estructura social y era muy importante. Esta estructura social era así y siempre iba a ser así y usted era muy difícil, o por decirlo casi imposible, que alguien subiera de estrato social. O sea, que un esclavo era imposible que se volviera un comerciante. Usted, si nació esclavo, usted iba a ser esclavo para siempre. Si usted nació comerciante o artesano, usted usualmente se quedaba entre ese tipo de situaciones. Y eran familias, lo que se llama las famosas familias, las familias de artesanos, la familia de, no sé, de alfareros, para que me entiendan, de todos los que hacían vasijitas, todos los que hacían tal cosa. La familia campesinos, todos los que tienen, esos son la familia tal que tiene no sé qué cuántas vacas, entonces todos ellos van a ser la familia de los ganaderos. Allá son los de la cebada y entonces era muy difícil que alguien se saliese de su familia o de su forma de vida. Casi imposible. Era algo muy raro. Se sabe que han habido algunos casos de personas que sí, por ejemplo, era muy común que algún artesano o algún campesino se convirtiera en soldado en el antiguo Egipto, porque dependiendo de la situación, de hecho déjenme encender la cámara que creo que podemos darle énfasis a esto, dependiendo de la situación, ya sea de guerra o ya sea una situación tensa entre ciertas ciudades, pues obviamente se necesitaban más soldados. Entonces podía ser que el comerciante
o que el artesano o que el campesino subiera. Los comerciantes son los casi que siempre se van a quedar como un estrato social de mucha importancia, pero al parecer bajo. Y eso va a pasar tanto en Mesopotamia como en Egipto. Y porque ellos van a mover los hilitos, como por decirlo de una manera, y van a llevar cosas, digamos, ya sea vasijas o ya sea cerveza o ya sea algún tipo de bien, hacia pues otras ciudades o inclusive hasta otras civilizaciones. Porque les recuerdo, ¿verdad? Que el mundo era muy, muy, muy grande. Bueno, y sí sigue siendo muy grande, pero en ese momento las civilizaciones grandes estaban cerca y estaban de alguna manera interconectadas. Y ese de alguna manera es algo que es un poco pues fuera de tema, pero me encanta recalcarlo, es otra civilización que existió. Y esto pues es fuera de tema, insisto, pero los fenicios son muy importantes porque ellos eran comerciantes, casi que todos se basaban en el comercio. Y entonces ellos llevaban los bienes de Egipto a Mesopotamia y más adelante, cuando Grecia se hace como una civilización bastante importante, como lo vamos a ver más adelante, también movían pues los bienes entre cada cosa y hacían como este mundo unido, este mundo mediterráneo unido. Los comerciantes por eso eran tan importantes. No es que solo los fenicios eran comerciantes, pero ellos fueron de los primeros que empezaron a mover todo esto. Volviendo, ¿verdad? Con los estratos sociales, creo que cabe recalcar mucho cómo la importancia de la religión en la sociedad. Las sociedades estaban muy basadas en una religión, llámese en este caso, ¿verdad? Los dioses con Amón-Ra, que vamos a ver un poquito más adelante en la otra clase, porque quiero darle un énfasis importante a la religión de tanto Egipto como Mesopotamia. Pero digamos que en Egipto ellos adoraban, o casi que todos adoraban a Amon-Ra. Y en cada ciudad había un dios respectivo por cada ciudad, ya sea Thoth, o ya sea, creo que había uno que era un cocodrilo. No, era un cocodrilo en una ciudad. También estaba la leona, la arpía Hathor, y habían otros que representaban a cada ciudad y eran como dadores importantes. Entonces el faraón era básicamente Dios, porque él podía escuchar a Dios y Dios le decía a él, pues las leyes, comillas. Entonces él era la ley y este faraón era por medio de una familia, o sea, sus hijos iban a estar destinados a ser los reyes o el faraón, como quieran llamarle, y así sucesivamente. Esa era la principal característica. Era una familia real, de una sangre real. Después tenemos a los nobles y a los sacerdotes. Los nobles usualmente son personas que tenían muchas tierras y que estaban tal vez aparentados lejanamente con la familia del faraón. Y este, disculpen ahí, un traguito de agua. Los nobles estaban muy cerca del faraón de alguna manera, pues diciéndoles que tal vez ocuparían cobrarles más impuestos a los comerciantes o algo por el estilo, como tipo consejeros. Los sacerdotes eran otra conexión con Dios y usualmente lo que hacían eran servir de consejeros o de escribas. En el antiguo Egipto no todo el mundo sabía escribir. Como bien vimos en la clase pasada, los jeroglíficos y las tablillas cuneiformes, que eran las de Mesopotamia, eran como su escritura. Y no era muy fácil ni de interpretarlas ni de hacerlas. Entonces, lo curioso o lo que se ve bastante interesante del tema es que solo algunos pocos sabían leer y escribir. Los sacerdotes eran unos. Más abajo, como vemos, tenemos los funcionarios, soldados y escribas. Los funcionarios que eran los que usualmente iban a cobrar a los comerciantes, artesanos y campesinos el tributo o el impuesto, como quieran llamarlo.
por usar la tierra, por etcétera de situaciones, y eso pues se había visto en la construcción de monumentos, en la construcción de paredes o de ciertas situaciones para la ciudad que podrían aventajar, de muelles y de otras cosas que podrían ayudar a la ciudad como tal. O también de templos. Eso hacían los funcionarios. Los soldados, bien, es muy importante recalcar que la milicia egipcia era muy grande. No era grande en números, sino que era importante porque los avances tecnológicos que la milicia egipcia logró para la época eran mucho. Recordémonos que en el pasado, bueno, tenemos estas imágenes de que todo el mundo peleaba con espadas y tal, y si bien eran importantes, empezó a ser más importante el rango. ¿Cómo el rango? Bueno, las lanzas. Las lanzas empezaron a ser definitorias en las batallas, porque usted tenía más rango y pues no tenía que practicar tanto. También lo que sería la arquería, que no era tan común, porque para que alguien fuese bueno con el arco tenía que practicar mucho tiempo. Entonces creo yo que era importante y en los documentales y en ciertos escritos se ha visto que efectivamente la arquería fue uno de esos mejoramientos en la milicia muy grandes que hizo que lograra que Egipto conquistara pues más pueblos y se hiciera más grande y fuese digamos cómplice de conflictos o parte de conflictos bastante interesantes. Los escribas es lo que dice que es. Ellos escribían usualmente las leyes que el faraón o que el faraón demandaba. También se encargaban de que escribir las historias que los sacerdotes decían, si ellos no querían escribirlas o si tal vez algún sacerdote era muy extraño, casi que todos sabían el arte de la escritura, pero usualmente los escribas eran los que pues iban apuntando ya sean las historias para pues ir pasándola a la demás del pueblo. La religión es sumamente importante porque la religión no es solamente que es cómo adorar a alguien, sino que es cómo vivir en estas sociedades y cómo pues darle sentido a la vida, ¿verdad? Bueno, y ahora, bueno, por último, los esclavos. Los esclavos usualmente casi que el 90% de las ocasiones eran por ejemplo, cuando vencían algún clan o vencían alguna ciudad o algo por el estilo, se llevaban a los hombres, a las mujeres como esclavos y los mantenían en esta posición para toda su vida y si alguno tenía algún hijo o descendencia de alguna manera, también iba a ser esclavo. Lo que hacían familias de esclavos y usualmente eran para los trabajos más duros que nadie quería hacer, ya sea mover piedras, limpiar las carretas, digamos las carretas de estiércol y cosas por el estilo así que pues casi nadie estaba muy dispuesto a hacer. Los esclavos eran pues muy maltratados y no eran pagados y comían lo mínimo y usualmente en condiciones bastante pues bajas. Esa es más o menos la estructura pues jerarquía social de lo que sería Egipto. Ahora, bueno, esto es una imagen un poco pixeleada, ¿no? Que me gustó bastante en cierto sentido porque sí muestra cómo eran más o menos las casas y cómo era esto del riego, que tenían unas canaletas en medio de cada, pues, disculpen, ahí se me está yendo la palabra, de cada cultivo, lo que hacía que el riego fuese mucho más fácil porque era constante. Y todo esto se alimentaba por medio del Nilo, que el río Nilo es una de las cosas más importantes, que ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Este, acá tenemos, ya hablando de Mesopotamia. Como bien, también Mesopotamia tenía una economía
muy importante en cuanto a la agricultura, pero se sabe que la ganadería no quedaba atrás. Era muy importante. Los cultivos comunes eran la cebada, el trigo, las legumbres, los olivos, palmeras y el vid. Aquí a la izquierda podemos ver olivos, en su forma de árbol, digamos, ya no como lo hemos visto tal vez en el supermercado, sino que se ven más verdecitos, más como una fruta, que es lo que es. Y aquí el vid, que parece ser como una uva muy redonda y muy grande, se utilizaba usualmente porque era un poco amarga. De hecho, me parece que todavía se puede conseguir el vid. Sé que se utiliza mucho para vinos, porque principalmente para eso se utilizó en el pasado, para, para la creación de cervezas y vinos. En cuanto al olivo, se utilizaba para hacer el famoso aceite de oliva y para también remedios, medicina, era muy usual. Es muy curioso que el olivo empieza a expandirse desde Mesopotamia gracias a los comerciantes que les decía ahora que eran los famosos fenicios y empieza a moverse por todo lo que sería el Medio Oriente, llegando a ser una de las cosas más importantes, uno de los cultivos más importantes de los próximos años. Eh, Ahora, bueno, aquí una pequeña explicación, ¿verdad? De que la tierra en este caso era total y profundamente del Estado. O sea, del Estado, de la ciudad o el rey, para que me entiendan. Ella, o sea, controlaba toda la tierra y las personas tenían que pagarle un impuesto. Y usualmente, como les decía, no era por medio de dinero, sino que era por medio del trueque, ¿verdad? Yo le decía, no sé, si yo tenía cultivo de trigo, entonces llegaba algún recaudador y me decía, usted tiene que pagar 17 kilos de trigo por impuestos. Y estos eran muy curiosos porque se utilizaban, como bien Egipto lo utilizaba, para mejorar la, la ciudad, pero en Mesopotamia eso se ve pues como al mil, porque casi que hasta vemos canaletas donde el agua fluía, lo que sería pues los milagros arquitectónicos de Mesopotamia son gigantescos. No es que Egipto no los tuviera, pero se sabe que no se venían tanto de estos impuestos, sino que venían más de pues trabajo y como bien les explicaba, de estos trabajadores y de los esclavos. En este caso, sí venía mucho de la parte de que el Estado o la ciudad controlaba toda la ciudad y controlaba toda la economía. Ahora, ok, muy importante, la jerarquía social de Mesopotamia. Aquí tenemos al rey que le decíamos, bueno, que se hacía llamar el Patesi. También, en este caso, el Patesi tenía algo muy importante y era que también, si bien estaba o era el vocero de Dios, no era Dios, como lo vemos en Egipto. En Egipto lo vemos que él era el representante de Dios en la tierra. En este caso, él sí era un humano y que respondía ante Dios, pero ellos también estaban desde muy pequeños, los enseñaban a cumplir esa voluntad de Dios. No que la voluntad de ellos era como en Egipto, que usualmente pasaba que la voluntad de ellos era vista como Dios, sino que ellos desde muy pequeños eran, pues, les enseñaban a ser el patesi, a ser este rey. Igual, familia, era una familia real y los sacerdotes aquí van a tener un punto más importante. Eran los consejeros principales de el rey, del patesi. Y obviamente la familia real iba a estar a la par del rey, siempre. Este, Algo muy importante y que cabe recalcar es que esta figura del rey justo se va a ver pues plasmada en lo que vamos a ver en la otra clase que sería la epopeya de Gilgamesh, porque la epopeya de Gilgamesh habla más bien de todo lo contrario, un rey injusto y que los dioses por esta injusticia decidieron
pues castigarlo de alguna manera. Más adelante, pues vamos a ver más esta historia que es muy curiosa y es la primera novela o el primer libro escrito que tenemos de todas las civilizaciones. Es muy, muy, muy curioso. Bueno, como bien, altos funcionarios, nobles y sacerdotes por abajo del rey, comerciantes y funcionarios. Aquí vamos a ver que los comerciantes van a tener una importancia más grande por todo lo que les explicaba. Los comerciantes van a ser los que van a mover la economía tanto en Egipto como en Mesopotamia, pero en Mesopotamia le dieron una importancia mayor. Inclusive tenemos algunas tablillas con uniformes donde hablan de que estos comerciantes tenían algún cierto de poder político, o sea, podías llegar y decirle al rey, mira, me sirve más esta ley o no sirve más que tal cosa sobre esta ley. Aquí también estaban los escribas, y si bien las tierras eran de ellos, el rey seguía pidiéndoles tributo o impuesto a todos ellos. Los campesinos y los artesanos, y de último, pues, los esclavos. Es bastante, bastante curioso, ¿verdad? Cómo es que funcionaba toda esta jerarquía social y que uno siempre, igual que con Egipto, ¿verdad? Nacía de alguna y usted se iba a quedar ahí casi que para toda su vida. Aquí tenemos un mapita que me parece muy curioso. De hecho, ya vamos a poner un video sobre lo que sería Mesopotamia, una de las grandes arquitecturas que son pues, de mis favoritas, pero quería pues enseñarles este mapita de lo que es Egipto. Lo que vemos en el centro es el río Nilo, que es de suma importancia, y aquí lo podemos ver plasmado de por qué es tan importante el río Nilo. Si ustedes ven todas las ciudades, El Cairo, Giza, Dashkur, todas, todas, todas las ciudades están alrededor o a lo largo del río Nilo, porque el río Nilo era el que brindaba el sustento. Y esto se va a ver inclusive mencionado en los textos oficiales, en los textos donde hablaban de la religión de los dioses, como lo que sería Osiris, era mencionado como este gran dios que se postraba sobre el Nilo y sobre los cultivos y eso, insisto, lo vamos a ver en la otra clase más adelante, pero es importante ver que el Nilo es básicamente el principio de la civilización egipcia, así como en Mesopotamia tenemos el Tigris y el Éufrates. Este mapita a mí me encanta porque si ven está bastante detalladito donde están los templos, donde están las maravillas como la pirámide de Giza o las esfinges, eh, la pirámide de Bent. Es bastante, bastante curioso, ¿verdad? Aquí, nada más para terminar con esto, los mapitas. No encontré un mapita mejor de Mesopotamia, pero este también deja eso ver que, bueno, el Tigris y el Éufrates que están abajito del lado, aquí lo señaló, de este lado el Golfo Persia, o sea, donde desembocan es en el Golfo Persa, y aquí todo esto, este es el Tigris y este es el Éufrates, y Mesopotamia se encontraba en el centro. En el puro centro, donde estaban estos dos super ríos, porque son gigantescos, este, ahí se encontraba toda la civilización mesopotámica. Y vamos a tener, pues, la gran ciudad de Babilonia, la gran ciudad de Uruk, y la gran ciudad de Ur, que eran unas de las ciudades más impresionantes. De hecho, vamos a ver ahora uno de los más grandes, en mi opinión, monumentos que tiene la civilización mesopotámica, que es la puerta de Ishtar. Voy a bajarle el volumencito por acá, porque no es tan importante. Lo que queremos analizar es lo que sería el monumento, que esto, aquí como podemos ver, es una representación de dibujo de cómo se veía Babilonia en ese tiempo. Era
hermosa. De hecho, aquí déjenme prender la camarita para darle énfasis. La ciudad se llamaba como la más hermosa de la antigüedad y que tenía un montón de monumentos, los jardines de Babilonia, la puerta de Istar, los Sigurat. Era una cosa impresionante. Aquí ahorita lo que vamos a ver es la puerta de Istar porque es de mis monumentos favoritos, entonces quería pues recalcarles ese hecho. Y también vamos a analizar un poquito de la estructura del arco. El arco es una creación mesopotámica a nivel arquitectónico, donde vamos a ver como la entrada de la puerta cuando esté más adelante. Esto todo era parte, digamos, del, del pasillo de cuando usted entraba a la ciudad y habían 120 leones que eran para representar a la diosa Istar. Es sencillamente precioso. Ahorita se encuentra en un museo. No se puede ir a ver el museo, obviamente. Creo que se encuentra en Londres, si mal no estoy. Aquí tenemos una representación en escala pequeña de cómo era la entrada a la ciudad de Babilonia. Preciosa, insisto, preciosa totalmente, una obra de arte. Y podemos ver los acercamientos. Es lástima que el video no tenga una mejor calidad, pero es como el que encontré que está como más sobre lo que sería el museo. Y quería así que vieran que los museos, bueno, a mi parecer los museos son de las cosas más chivas y podemos interactuar mucho el, con lo que sería todo el camino, ¿verdad? Es muy, muy curioso cómo podemos analizar todos los cambios y qué tan bello pudo haber sido. Me hubiera encantado verlo de frente. Y aquí, ya más adelante, vamos a ver la famosísima puerta de Ishtar, que es sencillamente una maravilla. Esos son los colores originales. El arco es esto que les digo que está acá. Esto fue inventado por los mesopotámicos, ¿verdad? Es de suma importancia y sigue siendo como un legado cultural de la arquitectónica mesopotámica. Es sencillamente impresionante. La puerta de Ishtar es preciosa y en general la Babilonia, las representaciones que hemos visto es preciosa. No se queda atrás Egipto, pero quería enseñarles en este caso sobre lo que sería Mesopotamia y en la otra clase vamos a ver cómo se veía Egipto en el pasado, que tengo ahí un videito bastante interesante sobre ello. Insisto, precioso, ¿verdad? Las representaciones de los animales eran representaciones hacia los dioses, como un tipo de altar hacia ellos. Pero en mi opinión, una de las más grandes maravillas, ¿verdad? Y bueno, chicos, aquí vamos, les voy a dar 10 minutitos porque mientras está pasando el video, ocupo que me hagan un cuadro comparativo. Si gustan, igual les paso la presentación y tal, pero sí es muy importante que me ayuden con ese cuadro comparativo y vamos a darles 10 minutos en eso. Nada más, regálenme un segundito ya para seguir con lo que sería lo último de la presentación y el cierre, donde vamos a analizar como para darle un cierre y más bien una apertura a la otra clase. Y es esto que yo les venía contando en toda la clase de la importancia intrínseca de la religión que vamos a ver en los dos pueblos. Del lado derecho tenemos representaciones de lo que serían los dioses mesopotámicos. Bueno, en este caso es Gilgamesh, no es un dios, es el rey Gilgamesh, que era un semidios. Y del lado izquierdo vamos a tener representaciones del dios Thoth y de la diosa, del dios Osiris, que estaría aquí. Si lo vemos, este es Osiris, este es Anubis y esta es la esposa de Osiris.
Aquí ellos van a ser de suma importancia porque van a ser los grandes unificadores de las religiones, de la religión egipcia. Thoth, me encanta el diseño y aquí podemos ver también una de las grandes, pues, conjeturas o bien más bien similitudes que van a tener todos los dioses en estas épocas, que van a ser dioses humanos combinados con animales. Es muy importante que analicemos eso, que aquí los dioses, si bien son humanos, se le van a dar características de animales. Vamos a ver muchas representaciones donde el rey Gilgamesh inclusive lo van a enseñar con cuerpo de león y con su cara característica. Y del lado, ¿verdad? De los egipcios siempre van a tener algún tipo de representación animal. Ustedes me van a decir, bueno, Osiris no, Osiris aquí tiene el águila, si mal no recuerdo, y el gorrión por parte de la esposa de Osiris, Anubis obviamente el que tiene la cara de cachalote, y así van a ver varios animales, varias personas con cara de animal o con algún tipo, pues, de de situación con con lo animal. Es de suma curiosidad porque también eso es una representación de los pueblos, ya sea egipcios o ya sea mesopotámicos, porque si bien los mesopotamios adoraban las estrellas, ellos van a encontrar como la forma de recalcar el poderío de estos dioses en forma de animales. Y los egipcios van a encontrarse pues en una situación similar. Y además, como les decía, cada ciudad tenía un dios respectivo, donde vamos a ver ese análisis más adelante. Entonces, aquí chicos, quería cerrar la clase y dejarlo con este pequeño análisis que les decía. Muchísimas gracias a todos por su participación y espero que tengan una linda tarde.